Buenas noches, llegamos a octubre y se nos ha dicho que en octubre se cruzarán el coronavirus y la influenza. Por eso, mañana comenzará en todo el país una campaña a gran escala de vacunación contra la influenza. En la Ciudad de México, de hecho, comenzó hoy. Sí. Siéntese, siéntese. El muy antiguo miedo a las agujas tiene un nuevo reto a partir de hoy. Es la campaña de vacunación contra la influenza 2020, cruzada que en tiempos de COVID multiplica su valor e importancia. El objetivo es proteger a la población de un virus controlado, como la influenza, para seguir atacando otro que no tiene cura, como el coronavirus. ¿Es influenza o es COVID? Por eso es que nosotros necesitamos que la mayoría de la gente esté vacunada para nosotros no preocuparnos por influenza. Aunque esta campaña empieza oficialmente mañana, la gente se adelantó y en algunos centros de salud de la Ciudad de México ya se hicieron filas para recibir la dosis. La familia Paredes, entre ellos. Vienen mis papás, mi esposa y mis hijos. Pues ahora lo hicimos antes, ¿no? Empezando el periodo de vacunación, justo para evitar situaciones con temas de COVID y todo esto, ¿no? Ir reforzando el sistema inmunológico. 230 centros de salud del gobierno de la Ciudad de México aplicarán la vacuna. La prioridad son 5 grupos vulnerables que abarcan poblaciones desde los 6 meses hasta los 60 años de edad. Pero según la autoridad, a nadie se le va a negar esta protección. Para ello cuenta con 3.291.312 dosis, un inventario que cubre a más de la tercera parte de la población de esta ciudad. ¿Qué sería una molestia de alarma? Una molestia de alarma es que tenga fiebre mayor de 38.5 más de una semana. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Las únicas contraindicaciones para la vacuna es tener fiebre, malestares como dolor de cabeza o pecho o insuficiencia respiratoria. Bajo esas condiciones uno no debe vacunarse. Pero el miedo a las agujas, ese, no debe ser impedimento porque se puede superar. ¿Dolió? ¿Te hablan? Más o menos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Lo volverías a hacer? No. Bueno, pues no deja de ser una buena noticia. Suerte a las autoridades de salud en todo el país. Parece que hay dosis suficientes. Suerte en la campaña de vacunación que formalmente comienza mañana. Por cierto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el viernes de la próxima semana el gobierno federal pagará un adelanto de poco más de 4,000 millones de pesos para adquirir las vacunas contra el COVID-19, no las de la influenza, sino las del coronavirus. Las vacunas que están incluidas en el mecanismo internacional que está México, el llamado COVAX. Esto lo dijo el secretario Herrera en la Cámara de Diputados. Explicó lo que ya el lunes había adelantado el canciller Marcelo Ebrard, que el gobierno mexicano prevé que la distribución de la vacuna inicie durante el primer trimestre de 2021, así que no confundirse. Estamos a partir de unos minutos en campaña nacional de vacunación contra la influenza, muy importante. Ojalá se vacune buena parte del país. Esa es una cosa y esa no tiene que ver con el coronavirus. La del coronavirus llegará, según el gobierno, en algún momento entre enero y marzo del próximo año. Vamos a ver las cifras de esta noche, las cifras oficiales de mexicanos muertos por coronavirus. Otra vez alrededor de los 500 en las últimas 24 horas, con lo cual pues, nos acercamos a las 80,000 muertes por coronavirus. Y hablando de ese tema de los mexicanos que han muerto, hoy le reclamaron al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, la estrategia del gobierno federal para frenar el coronavirus. El secretario Alcocer compareció en el Senado y ahí habló sobre pues esto que acabamos de ver, sobre los más de 77,000 mexicanos que han muerto en las cifras oficiales. Hay otros cálculos que dicen que son mucho más. Los 77,000 mexicanos que han perdido la vida por coronavirus. Cualquier fallecimiento de pacientes derivado de COVID
o no COVID es doloroso, y eso es respondo también a una preocupación numérica, que hasta cuántas muertes yo me he fijado. No tengo esa cifra. En mi devenir como en 47 años de trabajo como médico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, hubo muchos fallecimientos igual de dolorosos que yo tuve que atender en lo personal, y que desde luego ahí no me dan la frialdad, sino la sensibilidad de que esto no puede pasar en ningún momento. Pues sí, pero lo cierto, y quedará para siempre la pregunta, ¿por qué tantos mexicanos muertos por coronavirus? 77,000, más de 77,500 esta noche. Vamos a regresar al tema un poco más adelante, pero antes, hoy regresamos a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro de la Ciudad de México, las que están tomadas desde hace casi un mes, desde el 8 de septiembre, por grupos de mujeres. Afuera pudimos hablar con la señora Erika Martínez, una de las primeras mujeres que tomó la oficina para exigir justicia por la violación de su hija. Y le preguntamos sobre la manifestación, estamos hablando, Miriam Moreno, sobre la manifestación del lunes, donde las jóvenes fueron encapsuladas y se dieron algunos enfrentamientos con mujeres policías. La señora Erika Martínez nos contó y nos dio estas fotografías. Son de una agresión que también hubo contra las manifestantes, al parecer, estas son imágenes del lunes, policías, mujeres policías, están violentando sexualmente a esa muchacha, están tocando su zona genital. Son imágenes que nos dejaron ver hoy en la tarde, ahí en la sede tomada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo cuentan. Por ahí andan circulando también unas imágenes donde se ve que una policía está tocando la entrepierna o el área pública de una chica. Entonces, esa no es una represión, ese es un abuso por parte de las autoridades, un abuso sexual literal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos tenemos que defender nosotras como mujeres? Ahora dicen que las chicas golpearon a no sé cuántas mujeres y que ellas también son mujeres, pero son mujeres que también son violentadoras y que las chicas no van a permitir ser violentadas. La violencia no había sido directamente hacia las policías, se pintaba y se rayaban los monumentos, las paredes, los vidrios, y que no había sido directo hasta estos días donde las chicas han recibido violencia directamente por estas policías. Entonces creo que ellas no iban específicamente a violentar a las policías, sino que es en respuesta a esa violencia, a esta nueva forma de reprimir. Esa noche vimos también, porque aquí las hemos presentado, imágenes de una de las agresiones verbales en contra de las mujeres policías. Vimos cómo les gritaban, cito textual, les gritaban pinches gatas, entre otras cosas. Ni siquiera tienen dinero para lavar los uniformes que les manchaban con pintura. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió a estas ofensas contra las mujeres policías. Esto dijo. Tu salario no te alcanza ni para lavar tu uniforme. ¿Eso es feminismo? ¿Eso es lo que reivindicamos? Y esta violencia, particularmente física y de lenguaje, clasista, denigrante, discriminatoria, es un lenguaje feminista. Para mí no lo es. No está nada bien la relación entre estos grupos de mujeres y el gobierno de la Ciudad de México. El fiscal de Michoacán, Adrián López, informó que fue detenido Diego Uric, un joven de 18 años, acusado de ser el principal sospechoso de haber matado del feminicidio de Jessica González. Esta joven estuvo desaparecida, se reportó desaparecida la semana pasada. El viernes, lo recordarán, se encontró su cuerpo en Morelia. Diego Uric fue detenido en un hotel que se llama Delfín, en el municipio de Cihuatlán, en Jalisco. De ahí lo llevaron a Morelia, lo internaron en un penal de mediana seguridad y está a disposición de un juez. No se sabe más. En otras cosas, mañana va a ser un día, seguramente un día controvertido.
Mañana la Suprema Corte de Justicia discutirá y, hasta donde tenemos entendido, votará el proyecto de un ministro, el ministro Luis María Aguilar, quien propuso declarar no válida, declarar inconstitucional la consulta popular que promueve el presidente López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes. La consulta solicitada y muy promovida por el presidente López Obrador. El presidente López Obrador planteó con 24 horas de anticipación esto para la Suprema Corte. Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos 2 cosas. Una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación, es letra muerta, y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35, para que no se cancele esta posibilidad. Pues lo está dejando en claro el presidente López Obrador. Si la votación no es favorable a la consulta, él seguirá insistiendo. Dice que va a mandar una iniciativa, habrá que ver qué iniciativa. Lo cierto es que los últimos reportes que tenemos de gente que está en la Suprema Corte de Justicia nos siguen diciendo que va a ser muy difícil que se consigan los 6 votos, el voto del ministro Aguilar más otros 5, para echar abajo la consulta que propone el presidente López Obrador. Tampoco hay votos suficientes para decir adelante, que proceda para votar, para que proceda la consulta. Entonces va a ser muy interesante lo que resuelvan mañana los 11 ministros de la Suprema Corte. Y hablando de declaraciones de presidentes, están en campaña, van a decir que son frases de campaña, que no es así, que es amigo de México, pero después de la tunda que le dio la prensa, que le dio los medios de comunicación y parte de la sociedad de Estados Unidos, después del debate de anoche, el presidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tomar el bat y le pegó a su piñata favorita. We're doing about 10 miles a week, and yeah, Mexico is paying for it. You do know that, right? There's going to be a border charge at the border for the trucks and cars, and it won't even have to be a lot. There's so many cars and trucks going through, but Mexico is paying for it. And they've been great. They have 27,000 soldiers right now on our border, and we appreciate it. Algo, suponemos, si es que gana Donald Trump, hará con los coches y con los camiones que crucen la frontera, porque como ha insistido de que México ahora va a pagar el muro con las personas que crucen a Estados Unidos. Bueno, gran discusión hoy por el tema del dinero público para apoyar el deporte, la tecnología, la ciencia, la cultura, el cine, el tema de los fideicomisos. Hoy el secretario además coincidió, porque hoy el secretario de Hacienda estuvo en la Cámara de Diputados, él iba a hablar del presupuesto y demás, pero la oposición le reclamó principalmente por esta propuesta para desaparecer 109 fideicomisos. Y antes de ver de qué se trató y en qué terminó esta discusión, así la pasó por momentos el secretario de Hacienda. O que regresemos a lo que ellos hicieron y que tanto daño le hicieron al pueblo mexicano. En los ingresos nos dejaron un país con la recaudación igual que Guatemala, nos dejaron endeudados con 11.6 billones de pesos, un costo de la deuda de 700,000 millones de pesos. Hoy los gobiernos estatales y municipales están pasando por sus peores tiempos. A pesar de una situación sanitaria inédita que ha impactado a la economía nacional, dentro de los temas relevantes en el segundo informe y que son importantes de señalar, es que en el grupo parlamentario de Morena estamos convencidos de que el porvenir en el corto plazo
estará lleno. Esta presidencia decreta un receso de 10 minutos. El presidente prefiere mandar recursos a Santa Lucía que ayudar a los municipios a mejorar su infraestructura. Algunos programas que van a afectar, como es el Fonden, lo que ya leí, que le afecta a varios estados. Le metió fuerte al PAN el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Estas reclamaciones y esto que escuchaba mientras comía se dieron porque anoche la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos entre ellos el Fondo de Desastres, el Fondo de las Artes, en fin, muchos, el del cine. Todo esto se dio en medio de cuestionamientos de la oposición que se salió de la sesión luego de votar en contra. Los diputados de Morena querían que, aprobado el dictamen, mañana se votara en el Pleno, pero al parecer esto no ocurrirá. ¿Por qué? Porque hubo muchas críticas desde ayer a la intención de aprobar este dictamen y la forma como se aprobó. Y en la plataforma change.org se promovió una solicitud llamada "No aprueben el dictamen que extingue los fideicomisos". Es una solicitud promovida por el académico Alejandro Madrazo, a la que se sumaron científicos, cineastas, escritores y activistas. Este grupo considera que si se extinguen los fideicomisos, a fin de cuentas no habrá dinero para proyectos de ciencia, cultura y tecnología. Esta noche la solicitud, hasta hace unos momentos, superaba las 25,000 firmas. Además, Guillermo del Toro, el gran cineasta mexicano Guillermo del Toro, se volvió a meter esta discusión, criticó que se trate de desaparecer el fideicomiso de inversión y estímulos al cine, el Fidecine. Guillermo del Toro tuiteó: "Yo seguiré buscando apoyar a los nuevos cineastas y a nuestros talentos de animación. La paradoja es que Fidecine daba resultados y tenía transparencia". Y así ocurrió hace unos meses y así ocurrió esta noche. Habló del Toro, habló Guillermo del Toro y hubo una corrección, hubo una rectificación. Hace unos momentos se informó que los diputados de la Comisión de Presupuesto van a reponer, es decir, van a volver a votar mañana. La convocatoria es de carácter urgente, van a votar este dictamen y mañana a las 9:30 de la mañana van a volver a discutir y a votar el dictamen. Habla Guillermo del Toro y las cosas cambian. ¿Cómo está compuesta esta Comisión de Presupuesto? Morena y sus aliados, ahí los tienen, del PT, del PES, y aquí hay que poner el Partido Verde, suman 36. La oposición tiene 17. Vistos así los números, Morena y sus aliados no tendrían ningún problema en mañana volver a votar y volver a aprobar el dictamen. Pero todos los de Morena, todos los del PT, todos los del PES van a votar de nueva cuenta por desaparecer los fideicomisos. Mañana lo veremos. En otras cosas, hoy era el tercer día, bueno, no hoy era, hoy se dio buena parte del día, tercer día de bloqueos a las vías del tren en Michoacán, de los maestros del CENTE, pero ahora sí, al tercer día llegó la Policía Estatal, acompañada de la Guardia Nacional, y esto ocurrió en la zona donde el conflicto ha sido más agudo, en Calzoncin, Uruapan, Michoacán. ¡Evacuate! En vivo, vamos, avanzaron, ya hay compañeros heridos, están gaseando, están lanzando disparos. ¡El güey está apuntando! Los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Michoacán respondieron así a los ataques de los maestros de la CENTE.
Pues no se resuelve el problema. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Michoacán, el enfrentamiento trajo 14 policías heridos, 10 de la Policía Estatal, 4 de la Guardia Nacional. Además, 7 maestros de la CENTE fueron detenidos. A ver qué pasa ahora con maestros detenidos. Les decomisaron bombas molotov, cuetones y un artefacto con pólvora. A las 3 de la tarde se informó que los policías liberaron las vías del tren en Calzoncin. Ya lo habían hecho la semana pasada, pero hoy lo volvieron a hacer y ahí se quedaron durante la tarde para resguardar las vías hasta que se retiraron los maestros. Un desalojo parecido ocurrió en las vías del tren en Pátzcuaro, también tomadas desde el lunes. Ahí no hubo enfrentamientos. Vamos a ver cuántos días se repliegan los maestros de la CENTE. ¿Por qué se han estado manifestando? Ellos reclaman que porque no les han pagado unos bonos que les deben. Hoy le preguntaron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, qué pasó con ese dinero y ella dijo que el gobierno federal ya hizo la transferencia, ya le dio el dinero al gobierno de Michoacán para cubrir los adeudos, bonos y prestaciones de los maestros. Y entonces los guardó el gobierno de Michoacán, se los robó el gobierno de Michoacán, no quiere pagarles el gobierno de Michoacán. Vamos a ver las cifras en el mundo, las cifras de coronavirus. Pues no hay mayores variaciones, más de 1 millón de personas muertas en el mundo por coronavirus. Y ahí están las cifras de Estados Unidos, fundamentalmente las de Estados Unidos, aunque la India se acerca también a la cifra de 100,000 personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas veíamos en México 483 personas muertas, 5,000 contagios, pues parece nada comparado con Estados Unidos, con Brasil y con la India. Y hablamos hace unos minutos de Donald Trump, que estuvo en un meeting en la ciudad de Duluth, en el centro del país. Ahí también pues ironizó, se burló de su rival Joe Biden por el debate de anoche. Biden visitó 4 ciudades en Pensilvania. Por la noche tuvo un pequeño meeting en la ciudad de Johnstown, donde dijo esto. Last night I had a truly unique experience of debating whatever his name was, Donald Trump. Thinks that if he just yells louder and louder, throws out lie after lie after lie, he'll get his way. He thinks we'll forget. Well, he picked the wrong guy. I don't forget. Bueno, el presidente, ahí dejamos Estados Unidos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, participó este mediodía en un foro y ahí hizo esta proyección de cuándo la economía mexicana podría recuperarse. Cuando tú analizas las cifras del país, te das cuenta de una realidad que es enormemente pesimista. Al final de estos 6 años de gobierno, si tú sumas lo que los analistas dicen con el que vamos a terminar el año 2020, más lo que pasó en el 2019, en el 2024 estaríamos recuperando el tamaño económico de lo que tuvimos en el 2018. ¿Se acuerdan cuando el presidente presumía los empleos que se habían generado ante el Seguro Social? Que últimamente le ha bajado porque la tasa es mucho menor de la que se registró el mes antepasado. Ya se puede analizar cómo se ha medio recuperado el empleo. De una manera preocupante. Medio recuperado. Medio recuperado porque todavía estamos abajo de los empleos, muy abajo. Punto número 1. Los que más han perdido trabajo tienen entre 20 y 29 años. Pero dice el alcalde que no se preocupen, pero que para eso están las becas de Construyendo el Futuro. Que pues no se preocupen. Ha de ser muy padre pasar de empleado con seguro social, con prestaciones, a volverte becario. Sin prestaciones, sin futuro laboral, con un contrato de 6 mesecitos. Qué bueno que funciona. Punto número 2.
Los que más han perdido el trabajo eran y que menos se han recuperado, los trabajadores con empleos permanentes. Es decir, los que ya no tenían que estarse recontratando cada vez. Y tercero, la recuperación por regiones ha sido totalmente diferente y depende en gran sentido no solo de la economía en general, sino de lo que han hecho sus gobernadores. La Ciudad de México, lógicamente, es la que más trabajos ha perdido. Curiosamente, no tanto es el Estado de México. Curiosamente, no tanto el Estado de México. Están juntos en la misma par. Punto número. En Oaxaca es de las entidades donde más se ha recuperado el trabajo. Y en Chiapas menos, porque en el Estado de México y en Oaxaca programas específicos para mantener el empleo. Es decir, no podemos estar contentos con esta recuperación del empleo. ¿Quién está contento? El presidente, la secretaria del Trabajo, el director del Seguro Social. 3. Y ya. Muñoz Ledo. Muñoz Ledo. Ahora que no voy a mencionar a Mario Delgado. Hasta Gibran debe estar contento. Pobrecito, tan importante que se creía. La realidad es que es una muy mala recuperación del empleo y le da razón a todos aquellos quienes dicen que se necesitan programas para reactivar el empleo y a los que están insistiendo hoy en el Congreso de volver a la renta mínima garantizada, que no era un rescate a las empresas, sino era mantener el empleo y que las personas pudieran atenderse por sí mismas. ¿Conclusión? Conclusión que la recuperación del empleo es bastante mala. La recuperación. Pero es lo malo cuando decides que esto lo vamos a hacer como animalitos del bosque. ¿Cómo se curan los animalitos del bosque? Porque luego nos escriben. A como caiga, Ciro. Como pueden. O como aquel tío que le dio un infarto. Ya siéntese, tío. Y si tiene ánimo, camine un poquito. Nada de rehabilitación. Así pasa. Y así va a quedar el tío. Hoy la iniciativa privada dice, también Coparmex luego están muy enojados, que la recuperación económica se va hasta el 2018. Es decir, habremos perdido... Hasta el 28. No, 18. No, 28. Perdón, 28. Están diciendo que no es de este lado. Bueno, remátala, David. Y algo más aburrido que el partido entre México y Guatemala, la comparecencia de Arturo Herrera. Nadie lo peló. Dijo cosas razonablemente interesantes, discutibles desde el punto de vista técnico, pero lo convirtieron en un México-Guatemala. Por eso prefirió comer el secretario de Hacienda y antes de ir con el México-Guatemala, el presidente López Obrador anunció que el próximo año se van a llevar a cabo 12 festejos oficiales, que va a ser el año de la independencia y la grandeza de México. Se van a conmemorar, entre otros, los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 200 años de la consumación de la independencia. Todo esto se va a celebrar del 15 al 27 de septiembre. Las celebraciones se extenderán a todas las embajadas en el mundo. Bueno, hoy murió el genial caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, 88 años. Y qué más decir, el creador de Mafalda, esta historieta de 1964, parte de la cultura universal. Desde entonces, Mafalda ha sido editada en 27 idiomas. Quino sufrió un accidente cerebral vascular en los últimos días y a pesar de que los médicos lo estabilizaron, bueno, ya no pudo sobrevivir. Descanse en paz este genio de la cultura universal. Ahora sí, Javier, ¿aburrido el juego? Regresamos con el picnic nocturno de la selección mexicana. Sirvió el primer tiempo y no sirvió Guatemala. 3-0 gana México. Lógico, normal, esperable. Gracias. Bueno, volvemos con Javier. Gracias a las muchas personas que nos han escrito sus comentarios sobre esta imagen que veíamos. Nos piden la que presentamos, nos piden que nos pronunciemos. Pues nosotros no tenemos una opinión esta noche, pero vamos a volver a escuchar cómo lo cuenta una voz del grupo de mujeres que chocaron con las mujeres policías. Gracias por sus comentarios. Volvemos. Es un tema polémico, desde luego, por eso muchas gracias por sus comentarios. Y como dije hace unos momentos, no tenemos una opinión sobre estas imágenes. Estamos viendo en donde al parecer una mujer policía toca la zona genital de una muchacha que protestaba el lunes en el centro de la Ciudad de México. Así lo cuentan ellas.
por ahí andan circulando también unas imágenes donde se ve que una policía está tocando la entrepierna o el área pública de una chica. Entonces, esa no es una represión, ese es un abuso por parte de las autoridades, un abuso sexual literal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos tenemos que defender nosotras como mujeres? Ahora dicen que las chicas golpearon a no sé cuántas mujeres y que ellas también son mujeres, pero son mujeres que también son violentadoras. Ahí están las imágenes y así lo cuentan ellas. Vamos a buscar a las mujeres policías para escucharlas también.